Jair, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el tema de la región, ¿no es cierto? El tema vinculado al asunto del armamentismo. Ayer el canciller José Antonio García Belaúnde insistió en las Naciones Unidas en proponer este pacto de no agresión. En Chile, de alguna manera, vuelven a responder que ese es un lenguaje de otra época, que no estamos en una situación bélica. Inteligentemente García Belaúnde ha replicado hoy día que las adquisiciones son de tal magnitud que da la impresión que estuviéramos en una situación bélica, ¿no? Bueno, la presidenta chilena Michelle Bachelet ha dicho que lo que necesitamos más que eso son medidas de confianza mutua. José Antonio García Belaúnde ha replicado además que hay una hipersensibilidad en Chile, que en realidad este pacto de no agresión no es para Chile, es en general, porque por las adquisiciones que hay, etcétera. Bueno, ¿tiene sentido o no tiene sentido este planteamiento de un pacto de no agresión? ¿Qué puede realmente significar? Se habla de crear una zona de paz, una zona que reciba inversiones, de crecimiento, de progreso. ¿Qué hace? ¿Puede servir para algo esto? ¿Para construir algo? Yo no sé si el término sea el más feliz, pero digamos, en general, sin embargo, la estrategia del gobierno pone el dedo en una llaga sensible en la región. América Latina, visto en perspectiva histórica, tiene niveles de gasto como proporción de gasto de defensa, como proporción del producto relativamente bajos. Además, cuando se ve la composición del gasto, la mayor parte es gasto corriente, no es gasto en armamento. Dicho esto, sin embargo, en los últimos 10 años, según el Instituto de Investigaciones para la Paz Internacional de Estocolmo, en los últimos 10 años el gasto de defensa ha crecido en un 50% en Sudamérica. Y buena parte de ese crecimiento, de 50% a lo largo de una década, se da sobre todo a partir del 2005-2006. O sea, es de los últimos 3 o 4 años fundamentalmente. Y no es un crecimiento de todos los países por igual. Hay 4 países que explican en buena medida este crecimiento. Brasil, Venezuela, Colombia y Chile. El punto que creo que es fundamental es los problemas de seguridad en la región, dados estos niveles de armamentismo, no son de transparencia. Ya sabemos qué compra cada cual y qué montos, ¿no?, de adquisiciones militares tienen. Tampoco es un tema de medidas de confianza, stricto sensu, como por ejemplo un libro blanco, porque la idea es, bueno, estas son las armas que tengo, el libro blanco dice cuáles son los propósitos de esas adquisiciones. Digamos, finalmente hay dudas sobre que los libros blancos realmente contengan todos los propósitos que se discuten internamente, o en su defecto, el libro blanco no puede prever los cambios de propósito que puedan haber en el futuro, y las armas ya existen, podrían servir propósitos distintos en el futuro. Entonces el problema es de nivel y tipo de gasto de defensa. Se gasta mucho en armas, y se gasta en armas, en algunos casos, de carácter potencialmente ofensivo. Armas que no sirven solo o principalmente para la defensa, sino que podrían servir para la agresión. Y eso es, digamos, algo inaceptable entre países que presuntamente están yendo hacia un proceso de integración. La integración presume que los países que se integran no se ven recíprocamente como amenaza de seguridad. Y si ese es el caso, no tiene sentido un nivel de gasto tan elevado. De acuerdo. Pero la idea de claro, que como bien decías, quizás el término no sea el más adecuado, pacto de no agresión. Pero obviamente si es que se está comprando armas ofensivas, tiene algún sentido un pacto de no agresión, sino ¿para qué compro yo armas? Pero si no fuera ese término, si hubiera otro término, ¿esto puede dar lugar a alguna clase de arreglo, de acuerdo o de desarme? Yo no sé, ¿sirve para montar alguna clase de institución? No sé. En América del Sur y en América Latina en general hay algunos avances. Por ejemplo, el Tratado de Tlatelolco, que ya tiene décadas, es un tratado que establece que América Latina es una zona libre de armas nucleares. Todos los estados se comprometen a no desarrollar energía nuclear, a no desarrollar tecnología nuclear para fines militares. Luego, ya en la década de los 80s o 90s, Argentina da por terminado el proyecto para construir un misil de mediano alcance, misil Cóndor, y en general los países de la región no tienen misiles de mediano o largo alcance. Esto es importante porque América del Sur es una región muy extensa. Perú es más grande que Francia y Alemania juntos, por ejemplo, y además con muchos accidentes geográficos. Entre Brasilia y Lima, por ejemplo, no solo hay miles de kilómetros, sino está toda la Amazonía y la cordillera andina. Ataques sorpresas terrestres son virtualmente impensables. Entonces, digamos, la forma de sortear esas distancias, esos obstáculos, es con misiles de mediano o largo alcance y,
aviación de última generación. Entonces es importante no tener este tipo de armamento, sobre todo misiles de mediano alcance, cosa que sin acuerdo ya se ha logrado. El propósito último de lo que propone el canciller es crear un mecanismo de seguridad colectiva para Sudamérica que ya existe a nivel de Naciones Unidas. ¿En qué consiste un mecanismo de seguridad colectiva? La idea básica es que todas las partes se comprometen a actuar de acuerdo a ciertas reglas, basadas fundamentalmente en la Carta de Naciones Unidas, pero también en la Carta de la OEA, y todos se comprometen a actuar colectivamente contra quien infringe esas reglas. Ajá, Con lo cual se abre la posibilidad de que el infractor sea un miembro del propio claro. grupo. O sea, esto no es una alianza contra terceros, es una alianza para prevenir actitudes hostiles entre países Entonces, miembros de la... se trataría de que UNASUR, digamos, firme una cosa como esa. Sí, que creo es un paso en la dirección correcta, ¿no? Claro, de acuerdo. Sí. Porque, por ejemplo, Venezuela está comprando, según he leído en alguna parte, misiles que pueden penetrar 300 kilómetros, digamos, en Colombia. O sea que eso es un misil de mediano alcance, No, o es de corto alcance. Sí, sería más bien de corto alcance. Digamos, las adquisiciones venezolanas que pueden ser preocupantes para Colombia serían más bien los Sukhoi, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Venezuela compra tanques, que ha comprado en gran cantidad, Venezuela es un país rodeado por selvas y montañas, y entonces no hay forma de invadir con tanques. Los tanques tendrían más bien un propósito defensivo. También ha comprado equipo antiaéreo. Lo más preocupante de las adquisiciones regionales son los Sukhoi, digamos, venezolanos, los F-16 chilenos, los Rafale que compra Brasil a Francia. Eso es el tipo de armamento, los que cazabombarderos, equipo que puede servir propósitos ofensivos y que puede, digamos, recorrer grandes distancias en relativamente poco tiempo, con una relativamente alta autonomía de vuelo, o sea, puede desplazarse, ir y venir, atacando blancos en territorio ajeno, ¿no? Es el tipo de armamento lo que debería preocupar, el tipo de adquisiciones en algunos casos, ¿no? Lo que debería preocupar, me imagino, por lo menos en el caso de Venezuela, es el tipo de alianzas, ¿no? Porque Sí. ellos están estableciendo una alianza clara con Irán, que está, digamos, convirtiéndose en una suerte de paria internacional porque está fabricando, según algunos, según Estados Unidos, Francia, etcétera, Inglaterra, está fabricando, pues está en camino a la fabricación de una bomba nuclear. Entonces, de repente hay un acuerdo de esa naturaleza con Venezuela, y además hay un eje con Rusia también, que no sabemos bien qué juego tiene. ¿Esto debe preocuparnos? Bueno, la estrategia de Venezuela tiene una hipótesis de conflicto absolutamente inverosímil, que es un ataque aeronaval norteamericano, que es la misma hipótesis de conflicto que tiene Irán. El problema es que en Irán es verosímil, o lo fue durante el gobierno de Bush. Ya quisiera Venezuela, digamos. Ya quisiera Venezuela, ¿no? En Venezuela es absolutamente inverosímil. Irán está bajo sanciones norteamericanas, no le vende petróleo a Estados Unidos. Venezuela vende 2/3 de sus exportaciones a Estados Unidos, fundamentalmente en petróleo. PDVSA, la empresa estatal, tiene inversiones en Estados Unidos, en cadenas de grifos e incluso en refinerías. Digamos, no tiene mayor sentido esa hipótesis, pero esa es la hipótesis frente a la cual se prepara, y eso le da un elemento en común en materia de política exterior con Rusia y con Irán, la idea de volver a un mundo multipolar en contra de lo que habría sido, de hecho fue, el unilateralismo de la administración Bush y la unipolaridad norteamericana, por lo menos hasta la guerra de Irak. Porque bien visto el asunto, no hay mucho más que tengan en común Irán y Venezuela, salvo el tema de que ambos son miembros de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y son quienes dentro de la OPEP presionan por reducir las cuotas de producción para restringir la oferta y tratar de presionar por un alza de precios, porque son dos economías disfuncionales sin altos precios internacionales del petróleo. De acuerdo, pero mencionas que no tendrían, que lo que buscan es restablecer o volver a un mundo multipolar, pero no estarían tratando de volver más bien a una suerte de resurrección o de caricatura de la Guerra Fría, bipolar, ¿no? Rusia, Irán, Venezuela y, en fin, Gaddafi. Pues Rusia acaba de recibir el presidente Medvedev a Barack Obama. Estados Unidos acaba de retirar el proyecto de un
una suerte de escudo antimisiles que Estados Unidos alegaba era contra posibles misiles iraníes, pero que Rusia pensaba, probablemente con razón, que era contra misiles rusos. La relación entre Estados Unidos y Rusia está mejorando, entonces yo no estoy tan seguro de que Rusia esté interesada en un mundo bipolar, sobre todo porque la economía rusa también es una economía altamente dependiente del petróleo. Sí. No es la misma proporción que Irán y petróleo y gas, ¿no? No es la misma proporción que Irán y Venezuela, pero lo otro que tiene Rusia para vender son armas de relativamente buena calidad a bajo precio, ¿no? Y entonces también parte de la estrategia de Rusia es simplemente buscar mercados, no necesariamente buscar enemigos en esta región del mundo. La preocupación por el lado del vínculo entre Venezuela e Irán sería el hecho de que Venezuela ha mostrado interés en desarrollar tecnología nuclear presuntamente para fines pacíficos, pero vista la forma en la que Irán, digamos, en medio del secreto ha desarrollado su propio programa nuclear, el que sea Irán el país elegido para este acuerdo de cooperación podría eventualmente ser preocupante en tanto Venezuela tenga un programa virtualmente secreto en materia de energía nuclear. Pues la locura puede llevarnos a cualquier cosa. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Sí.